Adelante. Gracias. Buenos días, hermanos. Pues sí, ya lo comentó mi hermano Gerardo. Por la misericordia de Dios estamos hoy aquí frente a ustedes con el compromiso que eso representa. Ya hace tiempo me había invitado nuestro hermano Edgar y yo le pedí que me aguantara tantito. Si no bien por que no hubiera falta de preparación o de capacidad para pararme aquí, tenía yo que sanar mi corazón. Venía yo del duelo de mi mamá el año pasado y anteriormente el de mi papá. Y eso no hace que esté uno como se debe de estar para poder compartir cabalmente las escrituras. Para que lo que diga yo no sea lo que yo siento, sino todo conforme a Dios quiere que se transmita su mensaje. Y antes de comenzar, quisiera yo compartirles algo que nos pasó hoy en la mañana. El Señor lo quiere uno tropezar. Dice en su palabra que anda como león rugiente, viendo a quién devora. Y bueno, quiere probarnos, ¿no? Y bueno, pues hoy el pasaje que les he de compartir, el Señor permite que mi fe, mi dependencia de Él y lo que voy a decir aquí sea probado y que me prueba. Si bien me levanté antes de las 6 de la mañana, llevo muchos días abriendo el ojo tempranito a notar cuestiones de la predicación y a estudiar. Hay unos vecinos a 2 casas. Domingo, 6:30 de la mañana, lavando su camioneta con el radio encendido. Encendió la camioneta y la apagó n número de veces. Hay obra, arreglaron una fuga de agua y dejaron el hoyo, todavía no van a arreglarlo. Y entonces hay que dar en una cerrada varias maniobras para poder dar la vuelta. Pues nada más oí el motor de su camioneta 8 cilindros, ¿no? ¡Bum, bum, bum! Yo ya estaba despierto, pero lo distrae a uno. Y yo preocupado por Inés porque le cuesta trabajo conciliar el sueño y que me la despierten a las 6:30 de la mañana, dije, bueno, voy a hablar del perdón. Hoy voy a hablar del perdón. Señor, pues perdónalos. Y están en mi oración matutina, diaria, estos vecinos, son santeros. Y bueno, no atacan a los católicos, atacan a los cristianos. Atacan a los cristianos. Pero Dios, en su infinita misericordia, me permitió recordar Santiago que cuando estemos en medio de una prueba, lo hagamos con gozo, no con estoicismo, no así de que yo apechugo. No, híjole Señor, pues, con esta cara larga de tótem canadiense, voy a decir que sí, Señor, yo lo soporto todo con amor. ¿Por qué no? Están afectando mis emociones, están afectando varias cosas,
Pero el Señor dice en Santiago que la enfrentemos la prueba con sumo gozo. Y entonces cambia nuestra actitud. Y da la satisfacción de poder traer a tiempo presente todo lo que hemos aprendido a lo largo de muchos años. Porque de eso se trata. Vivirlo. Vivirlo. Y bien, quise hacer este comentario antes de empezar la predicación, para que no formara parte de ella, ni aún como ilustración, sino simplemente también comentarles que así se ha de sentir cuando presenta uno una tesis, o un examen profesional. Suda uno. El relojito hace rato me chequé la presión y la traigo un poquito alta. Se han de imaginar por qué. Pero no, ya no. Y en fin, pues ya pasando a la predicación del día de hoy, 3 de noviembre, pues el título de la predicación del día de hoy es La enseñanza del Señor sobre la venganza y el auténtico perdón. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque siendo quien eres, el Dios de todo cuanto hay, lo que podemos ver, lo que no, Padre eterno, Padre bueno, Señor omnipotente, pues sin merecerlo, tú pusiste tus ojos en nosotros. Desconocemos tus propósitos a ciencia cierta, pero si tú quieres algún día, estando en tu presencia, nos los revelarás. Si no, aceptamos cualquiera que ella sea, porque confiamos en ti, porque sabemos que tus planes son perfectos y que tú tienes tu tiempo para todo, como es el que haya llegado el día de hoy para poder exponer tu palabra. Primeramente te pido que perdones mis inequidades, porque de continuo, como hace unas horas, pues me gana la carne. Te pido perdón, mi Dios. Y te pido también, Señor, porque mis hermanos aquí presentes abran sus oídos, abran su entendimiento, que tú les permitas a ellos, Señor, que todos seamos llenos de tu Espíritu y que al final de este mensaje pues salgamos edificados, porque tú nos mandas a ello, que nos edifiquemos unos a otros, que nos consolemos unos a otros, que nos exhortemos los unos a los otros. Y Padre, pues pido porque esto que o lo que he de exponer aquí hoy, sea para tu honra, para tu gloria. Y Señor, pues, gracias Padre, porque inmerecidamente pagaste mis deudas en la cruz del Calvario con tu Hijo Jesucristo, que derramó hasta la última gota por el perdón de mis ofensas, por el perdón de las ofensas de mis hermanos y de todo aquel que en el nombre de tu Hijo Cristo crea, para ser salvos. Yo debería estar en aquel madero pendiente, agonizante, pero tu Hijo no. Y en tu amor, en tu gran muestra de amor para con nosotros, sustituiste nuestro pecado aquel día. Te agradecemos infinitamente por ello, Dios, y no hay nada con lo cual podamos pagarlo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues, tantito los nervios y tantito el calor. Y es mi petición a Dios que el día de hoy lo que he de expresar, pues, sea de edificación, sea de exhortación y de ánimo, mi amada iglesia. Bueno, mis amados hermanos de esta iglesia, a la cual pertenezco. La iglesia es de Jesucristo.
Y esta pequeña célula del gran cuerpo de nuestro Señor Jesús, más a los que nos puedan ver más adelante, porque este mensaje es señalándolos a ellos, acusándolos a ellos. No es cierto. No es cierto. Bien, pues vamos a dar la exposición de la parábola de los dos deudores. Porque en ella se narra, tiene este nombre porque en ella se narra a dos hombres con sendas deudas. ¿Qué nos cuentan de deber, no? ¿Cuántas veces le debemos a alguien? Debemos la casa, debemos el carro, debemos de levantarnos temprano para llegar aquí. Y esta parábola de los dos deudores, uno le debía al rey y otro le debía a su consiervo. Este ejemplo que pone el Señor, aunque parezca exagerado, lo hace para que pongamos atención, para que veamos el contraste del gran amor de Dios contra el anhelo de venganza que podemos tener. Ya que más adelante voy a empezar a compartir los comparativos en montos al que hace referencia la parábola. En este texto vemos cómo Dios trata, comparado con, o es versus nosotros, tratamos a nuestros semejantes, ¿no? En el pasaje que leyó nuestro hermano Gerardo de Colosenses, nos habla de las características de estar en la misma fe, de estar unidos, de ser un solo cuerpo, tener un mismo sentir. Si el Señor Jesús está expresando esta parábola, haciendo alusión a dos personas que están en la misma condición, siervos, esclavos, doulos, que significa esclavo, no había distinción. Hace rato también en Colosenses estuvimos viendo que no se trata de que uno sea judío, otro griego, gentiles nosotros. Hace un tiempo, hace un año, allá en Poetas, platicaba yo con unos hermanos sobre, aquí no eres arquitecta para Dios, no eres odontólogo, no eres abogado, no eres ingeniero. Somos sus hijos y somos hermanos. Allá afuera, hay necesidad a veces, ¿no?, de presentar la cédula profesional y nos tenemos que acreditar con aquello que decimos para lo cual estamos preparados. Aquí tenemos que ejercitarnos para la piedad. En este pasaje, y recordando lo que estaba diciendo hace ratito Gerardo, de que corramos la carrera del sumo llamado que es en Cristo Jesús, ¿por qué el Señor Jesús se refería a su audiencia de tal manera? Recordemos que hace 2000 y cachito de años, pues no había tecnología. Bueno, había tecnología de punta, había que afilar el asadón para ir haciendo el arado, ¿no? O afilar el lápiz y sacarle buena punta. Pero hoy en día nos expresamos y nos comunicamos de diferente manera. De ahí a que haya la necesidad de echarnos un clavado en las Escrituras para exponer expositivamente, esto es, ir desglosando e ir viendo el significado de cada uno de los términos que ahí se fueron plasmando. La palabra es evolutiva, no la palabra de Dios, sino nuestro lenguaje. La palabra de Dios permanece intacta y no hay que añadirle ni quitarle. Quien lo haga será maldito, dice la Escritura. Anatema es el término. El Señor culmina este capítulo 18 con una parábola.
Y podemos terminar o podemos adelantar con esta frase. Yo podría nombrar a esta parábola la gracia y el perdón por encima de la ofensa, siempre que el ofensor se arrepienta. ¿Qué dice el contexto histórico? El Señor Jesús dijo 33 parábolas, de las cuales en el Evangelio de Mateo, el cual es el que estamos viendo de unas semanas para acá, expuso varias en este capítulo 18, y eso nos referimos a lo que es el contexto inmediato. Sabemos que lo escribió Mateo, que era un publicano, que formaba parte de los 12. ¿Y a quién va dirigido? Pescadores, labradores de la tierra, alfareros, quienes criaban ovejas, y también algunos estudiosos de la palabra como los escribas, los fariseos. ¿Recuerdan que hemos venido hablando a lo largo del capítulo 18? ¿De qué hemos hablado? ¿Se acuerdan que al Señor Jesús le preguntaron quién es el mayor? ¿Se acuerdan? Comenzamos. Porque los apóstoles cercanos a Jesús eran de carne y hueso. Aún no llegaba el día del Pentecostés. No faltaba mucho. Pero tenían esa inquietud. Señor, ¿quedaré bien parado cuando esté allá arriba contigo? La naturaleza humana. Eso lo vimos. ¿Qué les dijo el Señor? El mayor es como Mateo, que bajó ahorita corriendo. Bueno, quizá un poquito más chiquito que Mateo, o que no sé a qué edad se refería cuando decían de los pequeños. El pequeño Gesed, que ya estrenó su primer chichón, pero habla de su inocencia, ser como ellos. También vimos la parábola de la oveja perdida. ¿A qué se refería el Señor? Dejó a las 99 y fue a buscar a aquella que se había perdido. En su infinito amor, el Señor nos procura a todos y cada uno de nosotros, en lo individual. ¿Cómo nos vemos? Sí, formamos parte de este rebaño. Ahí es cuando todos hacen ve. Entonces, pero ¿soy yo la 99? Dios tuvo misericordia de mí por irme a rescatar, por irme a buscar. Y si me rescató, ¿cómo debo reaccionar? Lo tenía que hacer, es Dios. No. Gracias, Dios, porque viniste por mí. Porque dejaste a las demás y viniste por mí. ¿Se acuerdan? Bueno, pues también se vio la exhortación y la oración. A lo largo de este pasaje hemos tenido mucha enseñanza, como toda la palabra, pero es lo más reciente. En Mateo 13, 10, 12, el Señor nos dice el propósito de las parábolas. ¿Recuerdan? Se ha mencionado cuando se trata de ello. Y acercándose los discípulos, en el 10 dice, dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. ¿No es mayor nuestra gratitud? ¿No es mayor ese agradecimiento hacia nuestro Señor? Porque nos permite estar aquí para escudriñar las Escrituras, para que se nos sean explicadas, para que tengamos cada vez más, a través de la palabra y de su conocimiento, de esta relación íntima con Dios. Esta relación es personal. Hay hermanos
con mucha preparación, con mucho conocimiento de las Escrituras, pero es su relación con Dios. Entonces, yo debo de cuidar de la mía y de ser guía en mi casa, en mi caso, ¿no? Voy a dar lectura nuevamente a la Biblia de las Américas y quiero que pongan atención como lo mencionó el hermano Gerardo hace un momento, porque Dios nos está hablando y es uno de los pasajes que nos pone los qués y los cómos de una manera muy clara, muy, muy clara. Comienza diciendo, porque tiene el encabezado, perícopa, la meta del cristiano. En aquel entonces, con mucha influencia por la cultura griega, hace mucha referencia en términos deportivos, donde dice, prosigo a la meta, al sumo llamamiento. Bueno, pues, estoy corriendo. Y dice que nos ejercitemos para la piedad. Lo vimos cuando estudiamos el libro de las disciplinas del hombre y de la mujer piadosas. Ejercitarnos para la piedad viene de hacerlo como ir al gimnasio, numus. Y de ahí irnos capacitando día a día, porque el ejercicio físico para poco nos es de provecho. Es necesario, sí, hermanos, es necesario tener bien el cuerpo que nos dio Dios, pero es necesario que nos ejercitemos para ir en pos de las cosas de Dios, que es uno de los sinónimos de piedad. Entonces, hace rato les comentaba que si ya traían listos sus tenis porque vamos a correr. Ustedes que pueden, yo lo seguiré a mi pasito. La meta del cristiano. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Nosotros. Luego dice que la vida vieja y la vida nueva. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal, como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría,
enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, con himnos y canciones espirituales, que acabamos de hacer, ¿no? Cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Tremendo mensaje, ¿no? ¿Cuántas instrucciones vienen aquí? ¿Cómo debemos de perdonar? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos tratarnos unos a otros? Que no hay diferencia entre nosotros. O me paro yo y lo, no, a mí Dios da en abundancia, pero conmigo exageró, ¿no? O está la otra postura, Señor, ¿por qué teniendo todo o teniendo mucho? ¿Por qué, Señor, no me das más? ¿Por qué me tienes viviendo en esta casita de 5 pisos? Si yo quiero una de satélite, ¿no? Son las que he visto, estaban ahí cruzando la calle en Poetas y ven unas casotas. Pero Señor, gracias, gracias Padre. Gracias porque con limitación me muevo, pero me muevo. Gracias Señor por tantas y tantas cosas. ¿Y qué nos pide? Que desechemos al viejo hombre, a la vieja mujer, que se quede atrás ya. Búscala de aquí, ya. ¿Qué dice la palabra? Nuevas criaturas somos. Que consideremos nuestros cuerpos terrenal como muertos. No estoy diciendo que se salgan a pedir dulces, ¿eh? No. ¿Dónde debemos poner la atención? ¿No es en las cosas de arriba? ¿En las cosas de Dios? Sí, pero bueno, también quisiera yo una camionetita BMW del año, ¿no? No, señores. Cuando me vaya, que puede ser al rato, nada me voy a llevar. Nada. ¿Qué es lo que realmente me está alimentando más allá del tibón que me voy a comer al rato? No, bueno, fuera. La palabra de Dios. Nutrámonos. Pero este pasaje lo tomé como lectura bíblica referente a la forma en que Dios nos perdonó y cómo debemos de perdonar a los hermanos. ¿Se fijaron cómo? Dice, he escuchado al hermano Luis Contreras cuando dice, ¿me están siguiendo? Híjole, ya no puedo, tú vas muy rápido, hermano, ¿no? Pero, ahorita me acordé de él. Y me he estado acordando de muchas otras cosas. Hace 8 días pusieron el reloj ahí enfrente, pero antes se ponía el reloj aquí para ir viendo el tiempo. Edgar me dijo que me puedo echar 1 hora y media, ¿eh? Real, me dijo. Hace 8 días cuando hablamos del tema, del bosquejo, de todo, le dije, no me he cronometrado. Me dijo, te puedes tardar 1 hora y media. Le dije, no, mi hermano, quiero captar su atención los primeros 15 minutos. Y los segundos 15 y los terceros 15. Mateo 18, 23 al 35, finalmente es nuestra lectura del día de hoy. Tiene como título la parábola de los 2 deudores y la perícopa dice la importancia del perdón. Entremos en materia. Entonces, en el versículo 21, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 23. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey
que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comentar ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, unas 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Fin del mensaje, se los dejo de tarea. Si no perdonamos de corazón, ¿ven lo que les decía hace un momento de la prueba que debemos de perdonar? A los varones, porque somos los que más fácil nos enganchamos manejando. No que las mujeres estén exentas, claro, porque son buenas para provocar. No, no es cierto. Pero, ¿cuántas veces perdonamos la ofensa? Se me cerró y con una sonrisita le digo: gloria a Dios, aleluya, que Dios te acompañe, que Dios te guarde, ¿no? Está uno diciendo: ojalá te estampes por ahí, tú. Ay, no tuviera yo 20 años menos porque te correteaba. Dios ya me perdonó porque lo llegué a hacer. Oh, sí. Con mucha pena lo reconozco y le pido perdón a Dios. Pero ahora vamos a desglosar expositivamente el pasaje. Como dijera el descuartizador, vámonos por partes. Hagámosle algunas preguntas al pasaje. El título nos dice la síntesis, ¿no? La parábola de los dos deudores. La importancia del perdón. Y en el 21, entonces, acercándose Pedro, todos conocemos a Pedro, ¿a quién se le acercó? Al Señor. Preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Con el principio de igualdad que hemos visto en los minutos previos, ¿cómo he de perdonar a mi prójimo? De la igual forma, de la misma manera que Dios me perdonó a mí. Resuelta la pregunta de Pedro. Pedro preguntó: Señor, ¿hasta 7 veces? La pregunta de Pedro, formulada al Señor, con base a la tradición judía, la tradición del pueblo de Israel, él se quiso ver magnánimo. ¿Debo de perdonar hasta 7 veces?
porque los rabinos enseñaban que se perdonaba la primera, la segunda y hasta la tercera. La cuarta, ya no, no más. Él se vio magnánimo, dijo 3 por 2, 6, le agrego una, 7. ¿No? Me estoy viendo bien generoso, bien perdonador. Pero ¿qué dice Amós? Amós a ese libro. Amós, voy a leerles el 1, 3 y 6, 9, 11 y 13. Amós 1, 3. Amós a ese libro. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. 1:6. Así dice el Señor. Fíjense quién habla. Por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. 1:9. Nuevamente, así dice el Señor. Por 3 transgresiones de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom, sin acordarse del pacto de hermanos. 1:11. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Finalmente, 1:13. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de los amonitas y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres en cinta de Galaad para ensanchar sus fronteras. Allá se dan de cocolazos desde tiempos del Antiguo Testamento y suena que pareciera que es ahorita, ¿no? Habla de Gaza, habla que quieren ensanchar sus fronteras, y que Dios abra en sus planes, abra el entendimiento del pueblo de Israel, que tenga misericordia de su pueblo elegido. Sin duda hay cristianos allá, sin duda hay salvos, pero que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Qué podemos ver ahorita que acabamos de leer a Amós? Aquí el Señor enfatiza el perdón y la gracia en los mismos términos en que considera la ofensa y la venganza, tantito antes de haber leído Amós, de hasta 70 veces 7. Les comentaba yo que los rabinos enseñaban esto. Perdona 3 veces, pero la cuarta ya no. Pedro, tomando esa referencia, es que da esas cifras, esos números. A lo largo de la exposición voy a hacer mención de varios números que voy a tener la necesidad de leer. Pero aquí no se trata de cuando decimos las cantidades son para ilustrar el pasaje. Cuando el Señor le dijo a Pedro de que iba a perdonar hasta 70 veces 7, aquí el Señor enfatiza el perdón y la gracia en los mismos términos que se considera la ofensa y la venganza. ¿A qué me refiero? Estos términos los vemos en Génesis 4:24. Génesis 4:24. Dice, 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Entonces vamos a multiplicar 7 por 70. Era lo que les comentaba, sí, los números. Si Pitágoras no miente, ¿a qué se refiere el Señor con
70 veces 7. ¿Igual a qué, hermanos? Infinito. Es no ponerle un límite. Pedro, cuando dijo hasta 7 veces, está poniendo un tope, ¿no? Es como cuando el Señor nos dice que pongamos la otra mejilla. Nada más tenemos dos, o sea que ya le acortamos el camino, ¿no? Pon la otra mejilla a la ofensa. Pones la otra. Y luego, pues vuelves a poner la otra y vuelves a poner otra. Para que te hinches parejo, ¿no? Cuando el Señor dice 70 veces 7, es un número infinito. Es no ponerle tope al perdón. Él no nos dijo hasta aquí. ¿Se imaginan las atrocidades que ha perdonado el Señor? Las atrocidades que ha perdonado. Y nosotros nos quedamos con la ofensa. Y nosotros no somos capaces de perdonar. Hoy en día diríamos que es perdón a la N, ¿no? Perdón a la N potencia. A ver, hermanos del área de físico-matemáticas. Perdón a la N potencia. Versículo 23. Por eso, entonces, el reino de los cielos es el lugar. Es comparado con esta situación en el reino. Resolvemos en dónde, la pregunta de en dónde, de las preguntas que estamos haciéndole. Y viene la comparación. Puede compararse, y esto significa semejante a, ser similar a cierto rey, Basileus, que significa soberano en la Biblia, en el diccionario Strong. Basileus, soberano, que quiso ajustar cuentas sin airó. Yo pensé que nunca lo iba yo a decir. Lo escuchaba yo en predicaciones hace muchos años. Es un verbo, auristo, activo, infinito, igual a saldar cuentas. Se ríe Sergio porque se hace referencia a los expositores. No es presumir de que hable uno griego, que estudió uno la palabra, pero me llama mucho la atención. Bueno, ¿y qué tiene que ver que venga en auristo? Es que está explicando para que entendamos el tiempo del verbo y toda la cuestión gramatical. Sinairó es un verbo, está en auristo, es un verbo activo, viene en infinitivo y significa saldar cuentas, pagar, cobrar, en ese tipo de transacciones comerciales. Aclarar situaciones financieras también significa eso. Entonces, este señor que quiso hacer cuentas con sus súbditos, aquí dice con quién, con sus siervos, como decía yo hace un momento, doulos, que es un esclavo. Y no hay esclavos de primera y esclavos de segunda, esclavo es esclavo, como nosotros. Siervos del Señor significa que somos esclavos de Dios, esclavos del Señor Jesucristo. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía a afeiletes, igual a deudor, ofensor. También puede ser alguien que tenía deuda pendiente. 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Es que les comentaba hace un momento que en este pasaje, en esta parábola, el Señor usa una cantidad astronómicamente grosera. Es enorme, enorme. Esos 10,000 talentos, imagínense, un talento pesaba en el Antiguo Testamento 34 kilogramos de plata y en el Nuevo Testamento 21,600 kilogramos de plata.
Así que usaremos como referencia mejor el salario de un obrero. ¿Cuánto ganaba un obrero? Y va a ser una referencia más comprensible, ya que el precio de la plata también varía según el país y tiene fluctuaciones, pero un denario al día en el tiempo del Señor Jesús era lo que ganaba un obrero y que eran solamente 4 gramos de plata. ¿Ven la diferencia del tamaño de la deuda? Esto supondría que 10,000 talentos por 5,400 jornadas de trabajo, igual a 54 millones de jornadas de trabajo, igual a 148,000 años de trabajo, los 365 días del año. Nunca se podría pagar una deuda así. En este pasaje, si bien no menciona el motivo de las deudas, por qué el de la deuda mayor o el deudor malvado, del siervo malvado, debía tal cantidad de dinero, se puede explicar como si hubiera sido el recaudador de impuestos de ese reino. Pues que le cae la unidad de inteligencia financiera y que lo acusa con el SAT y se tenía que poner a cuentas con el rey, ¿no? Porque no había transferido esos impuestos. Nada que ver con el día de hoy, que lo anden uno correteando la unidad de inteligencia financiera, ¿verdad? Pero ¿ven el tamaño de la deuda? ¿Ven el tamaño? Nunca se podría pagar una deuda así. En este pasaje, el Señor lo que nos quiere dar a entender es que ¿con qué pagamos nuestra deuda? Lo que Él nos perdonó. ¿Con qué? ¿Con mi vida? Mi vida le pertenece. En el 25, pero no teniendo él con qué pagar, su señor, que en griego dice Kyrios, que es la persona que posee autoridad general sobre otros como esclavos o súbditos, ordenó que lo vendieran, pipsko, que es igual a ser vendido o ser intercambiado o entregado por dinero. Todas estas acepciones tiene esa palabra. Junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Ni con eso. Hay un chiste que dice que hay quienes, que es muy buen negocio cuando conocemos a alguien con un ego muy grande, decirle, ese es un buen negocio. Y preguntan por qué. Porque es bueno comprarlo en lo que vale y venderlo en lo que él cree que vale. O sea, a lo mejor este siervo creía que vendiendo a su mujer y a sus hijos. En el 26 dice, entonces el siervo cayó postrado. ¿Ven la escena? ¿Se la imaginan? Cuando el rey le llama, le dice, págame. El otro no tiene. Señor, pero miren, cayó, pero así, más rápido que inmediatamente, tirado a sus pies. Del verbo piptó, derrumbarse, caer ante él, diciendo, tenga paciencia. Este sí está impronunciable, ¿eh? Macrotimesón, que significa soportar pacientemente, longanimidad, tener espíritu largo, que aguanta. También dice que eso significa que aguanta. Aguardar con paciencia. Cuando le pidió a su rey que hiciera eso, que le tuviera paciencia, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión. Esta está más difícil. Splanchnisteis. No parece griego, pareciera alemán. Y que significa ser profundamente conmovido.
profundamente conmovido, hasta las entrañas por la piedad y compasión. ¿Pueden ver lo que sintió ante la súplica de su deudor? Te perdono, generosamente. Desde el fondo de mi corazón, así dijo el rey, te perdono. Y lo soltó y le perdonó a Fiemí, lo dejó atrás, la deuda. El Señor, ¿qué hizo? ¿Lo olvidó? No le dio un descuento, no le hizo una quita. Al momento de negociar, bueno, te pago la mitad, ¿no? Y quedamos bien. No, lo perdonó todo. Tampoco se lo dejó a meses sin intereses, ¿no? Pero al salir aquel siervo, ¿se imaginan cómo debió de haber salido? Pues no. No como nosotros creyéramos. Evidentemente no con gratitud. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Al igual que el concepto de la deuda anterior no se menciona, si fue por préstamo o por compraventa de algún bien, si no le pagó los borregos para el sacrificio, vayan ustedes a saber, pero le debía 100 denarios. Dice, y echándole mano, lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, y es la misma expresión de, luego se tiró al piso a implorar, a pedir que le diera tiempo, suplicando, ten paciencia conmigo y te pagaré. Igualito que el deudor de la gran suma lo había hecho con su señor. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Qué justo hombre, ¿no? Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Se repiten varias de las acciones de los verbos que hemos venido enunciando. No deberías. Eso significa estaba obligado. Era obligado, dice la Biblia interlineal, en donde dice no deberías, era obligado. Tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido, la misma interlineal nos dice encolerizado, o sea, se enogró. Su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Más adelante viene la sección de preguntas y evasivas, en la que no espero la respuesta. Cada uno se va a llevar o nos vamos a llevar la tarea o lo vamos a meditar. ¿En qué situaciones nos vemos reflejados? Me buscaba aquí en la bolsa porque al ver el estudio, la explicación del pasaje, les digo, ¿cuántas veces nuestro dedo acusador va a estar así? ¿No? Para no señalar para allá así.
Sí, sí, yo conozco unos así. Y así. Uy, aquella. Mírala. No perdona, pero ni de faul. Entonces, lo que me buscaba yo, y me dijo Inés, se te va a olvidar, y se me olvidó, un espejo. Para hablarme a mí al espejo. Es a mí al que me estoy refiriendo. Porque esto es así. Ilustraciones de personas que conocemos podría tener, sin duda, la falta de perdón. Pero eso va para mí. Y tempranito el Señor me pone aquí a este buen hombre, 6:30 de la mañana, a lavar su camioneta fuera de mi casa, con el radio encendido. A ver si es cierto, a ver si perdonas. Voy a dar lectura a una ilustración del libro Ilustraciones Selectas de José Luis Martínez. Tiene como título Rencor o Perdón. Martín Niemöller, pastor evangélico alemán, que fue encarcelado por Hitler durante 8 años en el tiempo antes y durante la Segunda Guerra Mundial, a causa de su lucha heroica contra la política religiosa del nazismo. Al principio de su encarcelamiento solo pensaba en escapar o en que lo liberaran. Pero al ir pasando los meses y los años, la perspectiva de Niemöller cambió. Empezó a pensar en la importancia del perdón. El patíbulo, donde eran ejecutados los prisioneros, estaba ante su vista desde su celda en Dochan. No sé si así se pronuncia, es alemán. Día tras día veía cómo hombres y mujeres morían. Aquellas terribles escenas llenaron su mente de preguntas. ¿Qué haré yo cuando enfrente esa prueba? Serían las palabras, ¿cuáles serían mis últimas palabras? Las de, Padre, perdónales, o la de criminales asesinos. Niemöller confesó que muchos de aquellos que veía morir desde su ventana, fueron sus maestros que le enseñaron a perdonar. La lección terminó de profundizar y echar raíces en su alma cuando le vino a la mente el pensamiento de que si Jesucristo hubiera clamado por venganza contra aquellos que le maltrataban y le mataban, nunca hubiera habido Nuevo Testamento, ni iglesia, ni historia cristiana. El perdón tiene tan extraordinaria importancia, ¿no creen? Jesús nos enseña en Mateo 18:22 que el perdón no debe tener límites. Puntualizó en su relato que el perdón de Dios está encadenado con nuestro perdón a otros. Debemos perdonar para ser perdonados. Palabras de este pastor alemán, no de los de aquí. Vamos a pasar a la conclusión. Si no va a decir el hermano Edgar que sí me tomé en serio lo de la 1:30. ¿Qué palabras clave encontramos en el pasaje? Podemos encontrar perdón. Podemos encontrar la súplica a tener paciencia. Encontramos que quién es quien otorgó el perdón, el Señor. ¿A quién? A sus esclavos.
Estos son los personajes centrales de la parábola. La mujer, el hijo del deudor, pero sobre todo el rey o su señor y ambos siervos. También están los consiervos, como en el elenco secundario. Y ya que vimos y repasamos a todos los que pasaron a través de la parábola, ¿con quién nos identificamos? Y otra vez viene el espejito. A ver, ¿con quién me identifico? ¿Con quién me identifico, hermanos? ¿Con el que perdonó el agravio? ¿O con quien me debe tantito y voy y le exijo que me pague, que se reivindique conmigo? ¿Con quién me identifico, hermanos? ¿O nos checa la expresión perdono pero no olvido? Mira, aquí te lo tengo guardadito. Yo ya te perdoné, pero no olvido. Entonces veo si alguien sonríe y... Hermanos, ¿con qué tasa medimos? Para el Señor, pecado es pecado. Para nosotros hay pecadito, pecado y pecadote. El que yo cometo es pecadito y el que cometieron contra mí es pecadote. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? O vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Ven por qué el espejo? Ahí me veo reflejado. O pongo la otra mejilla, olvido el oprobio, lo paso por alto la transgresión. En automático, sin duda, no. Me doy cuenta, ay Señor, volví a pecar contra ti, perdóname. Porque el Señor dice que somos asesinos en nuestro corazón. Y si bien ya no me bajo a trompearme, he llegado a pensar, ay Señor, ilumínalo o elimínalo. Que aquí como que, ¿para qué lo queremos? ¿Hace falta que un consiervo venga y nos acuse delante de Dios? Como en el pasaje, que llegaron los consiervos para decir, Señor, mira, aquel, delante de Dios, no, Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Cometemos la ofensa y no y pedimos perdón, y comete una ofensa contra nosotros y no perdonamos. No hace falta que vaya alguien y nos diga, mira, te voy a ir a acusar con el pastor. Y si no entiendes, vamos con un par de hermanos. Y si no, y ya conocemos el proceso, ¿no? Cómo viene la consecuencia de la disciplina. Nosotros no podríamos pagar la deuda que teníamos con Dios. Nunca. Nunca. Si me permiten esta expresión personal en el pecadómetro, ¿dónde estamos parados? No, es que yo estoy como por aquí. No, pero aquel, ahí te lo encargo, Señor. Somos buenos acusadores. ¿Dónde estamos nosotros en el pecadómetro? Pero es que antes yo decía, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Eso está peor. Pero sí, pasamos por esas pruebas. Y Dios no está ajeno a ellas. Debemos de estar conscientes que Dios no está ajeno a las pruebas que vamos pasando.
Sí, amén, amén. Sí, no se está escuchando seguramente en YouTube de lo que está diciendo la hermana y nos está dando su testimonio igual de sus vecinos o de alguien cercano que le hace de las suyas. Pero entonces les comentaba, ¿Dios está ajeno a las pruebas? Nunca, ya sé. Dios se volteó y cuando, caray, ¿a qué hora te pasó eso? No, nunca. Tiene un propósito, lo permite y tiene un propósito. Y debemos de estar atentos hacia qué nos dice Dios. El deseo del Señor es que seamos uno en Él, en unidad, un solo cuerpo, como lo vimos en la lectura bíblica de hoy en Colosenses. ¿Recuerdan? Somos uno en su iglesia. No hay diferencia. Si tú eres de Naucalpan y tú de Nesa y yo de... No. Si tú eres rico y yo soy muy pobre. No. Y yo soy pobre. En fin, no hay eso para el Señor. Pero debemos de estar conscientes que el perdón genuino brota del corazón como reflejo de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Ven la situación del espejo? Es el reflejo. Nos podemos identificar con el rey y ¿qué creen? Se le acabó la pila. Así que pasamos al respaldo. ¿Con qué pagaremos tan tremenda deuda? Y lo cantamos al principio. ¿Con qué pagaremos? Si ven algo bueno en mí, es el reflejo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque yo soy muy malo. Yo soy un pecador. Yo soy de lo peor. Pero si ven algo en mí, algo bueno en mí, eso viene de Dios. Es mi reflejo de Dios. Porque debemos de estar conscientes que el Señor dijo, mía es la venganza, dijo el Señor de los ejércitos. Y para terminar, vámonos ya hasta el final, al final. Ya casi llego. Ya les leí Lucas, ¿verdad? Lucas 17:3. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. La gracia, el amor y el perdón son parte de la personalidad de Dios. Y es así, y así deben ser sus hijos, mostrando este carácter en el trato y en las relaciones con los demás. La venganza es contraria al amor, hermanos, y se produce al almacenar en su corazón las ofensas que echan raíces de amargura, esperando el momento de pagar mal por mal. El Señor nos dice a través del apóstol Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué nos llevamos, hermanos? Viene la pregunta. Porque tener problemas en nuestro diario vivir, en nuestra convivencia con los demás, es algo muy común e inevitable. Así pues, aprender a perdonar es una práctica muy importante para establecer relaciones normales con los demás y lograr una convivencia armónica, armoniosa. Entonces,
¿cómo debemos perdonar a otros por sus pecados mientras convivimos con ellos? ¿Cómo? Y el Señor nos responde. Esta iba a ser la lectura bíblica al comienzo de la predicación y desde antes con el hermano Gerardo. Nada más y nada menos que Mateo 6, 9 al 13. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos y perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos dejaste desde hace 2000 y más años, para meditar en ella, para aprender de ella, porque es como espada de dos filos, porque hemos aprendido, como dice esta misma palabra, porque es útil para enseñarnos, para redarguirnos. Y en este tiempo te ruego, Señor, que nos salgamos de aquí redarguidos, exhortados y animados en ti, mi Dios, por tu palabra, porque eres tú el que nos pone estas indicaciones para la vida cotidiana, para comportarnos entre creyentes y con los de afuera también, mi Dios, para perdonarlos porque no saben lo que hacen, Dios. Y te pido, Padre, porque podamos ser luz allá afuera en este mundo de tinieblas, que lo hemos visto a lo largo de estos 3 últimos días, tanto oscurantismo, tanta falta de conocimiento tuyo. Padre, pues, gracias por este tiempo, te pido por la vida de todos y cada uno de los hermanos aquí presentes y quienes han de escuchar después el mensaje. Gracias, Padre, bendito y alabado seas por siempre. Te pedimos dándote las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo Cristo. Amén. Gracias, hermanos.